Sean bienvenidos mis hermanos líderes, supervisores, anfitriones, cada uno de aquellos que están pendientes de estos estudios que tenemos semana a semana para estudiar la palabra de nuestro Dios. En esta hora nos disponemos a adentrarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios y preparar nuestros corazones para ir a compartir la palabra que nuestro Dios nos ha enviado a proclamar. Y para disponer nuestros corazones vamos a orar a nuestro Señor, pidiéndole su dirección, su palabra, y que su Espíritu Santo sea quien hable en nuestras vidas y que prepare cada corazón para llevar la palabra que Él entregará a nosotros con la autoridad que Él nos delega. Oramos, mis hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, venimos en esta hora delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de poder servirte, de poder proclamar tu palabra, de poder ser portavoces de tus buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, porque nos has tomado en cuenta, Señor. Y aquí estamos con nuestros corazones dispuestos, mi Dios bendito, diciéndote, heme aquí, Señor, para que tú pongas tu buena semilla en nuestras manos, para que hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo nos prepare, mi Dios bendito, con tu palabra, para proclamarla y que muchas vidas sean bendecidas en los hogares donde habrá de compartirse tu bendita palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Háblanos en esta hora, bendícenos y permite, Padre Santo, que llevemos esta palabra como tú quieres, Señor, que sea compartida. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Mis hermanos, en esta hora nos disponemos a estudiar el tema que es los ciudadanos del reino de Dios. Es el tema para este próximo día sábado, y la lectura la vamos a tener en dos versículos de la palabra de nuestro Dios, en Lucas 6:20 y Mateo 5:3. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Dice Lucas 6, capítulo 20: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la verdad central dice: Jesús anunció buenas nuevas para los pobres. Amén. Mis hermanos, una vez más, la guía de estudio hace referencia a palabras de nuestro Señor Jesús dadas en el sermón de las bienaventuranzas. Y en este caso tomamos nuevamente el tema de la primera bienaventuranza, que habla acerca de los pobres y a quienes también pertenece el reino de Dios. Y podemos ver que el tema es una continuación del tema que se estudió la semana anterior, que fue un tema puesto aquí en el canal, como fue dado en una de las células, y veíamos en qué consiste el reino de Dios, el cual era el mensaje de nuestro Señor Jesús. Ahora el tema hace referencia a los ciudadanos del reino de Dios, y veíamos que el reino de Dios no tiene una circunscripción territorial, y ya nuestro Señor Jesús decía que no podría decir helo aquí o helo ahí, y le decía a los fariseos que el reino de Dios ya estaba entre vosotros, les decía a ellos. Y veíamos que el reino de Dios está donde quiera que se encuentran los hijos de Dios, donde hay un cristiano, porque el cristiano, por tener a Cristo en su corazón, lleva en sí mismo también el reino de Dios, porque la venida de Cristo Jesús es la que acercó el reino de Dios a este mundo. Entonces vemos que el reino de Dios es hacia el interior de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y dice la guía que tiene que ver con actitudes y conductas. Y veíamos que para hacer manifiesto el reino de Dios en este mundo, el cristiano tiene que dar testimonio y poner en práctica los valores del reino de Dios, a fin de que estos valores sean una vivencia en esta tierra, y a través de esta conducta y actitud de los cristianos también sea bendecido nuestro prójimo, sean bendecidos los que nos rodean, y alcance a esas vidas también el reino de Dios. Pero el reino de Dios también tiene destinatarios. ¿Para quiénes es? ¿Quiénes son los ciudadanos del reino de Dios? Y es lo que vamos a compartir en este próximo día sábado en cada una de las células, a fin de que cada uno de nuestros oyentes se haga un autoexamen, considerando si pertenece
o no pertenece al reino de Dios, si es ciudadano o no del reino de Dios. Pero también aquellos que llegaran a descubrir a través de un autoexamen que no pertenecen al reino de Dios, también conozcan la manera de poder ser parte de este reino, de ser ciudadanos de este reino y poder adquirir las bendiciones que se obtienen por pertenecer al reino de Dios. El punto número 1 de la guía dice: ¿quiénes son los pobres? Considero, mis hermanos, que el punto número 1 se queda un poco corto, porque la lectura bíblica que hemos tenido como referencia para este estudio hace referencia también a Mateo 5:3, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, la pregunta tiene que ser más puntual y más exacta, porque también nuestro Señor Jesús lo dio de una manera muy exacta, diciendo en versículo número 3, bienaventurados los pobres en espíritu. No se refiere solamente a los pobres, porque los pobres es demasiado amplio, pero nuestro Señor los reduce a pobres de espíritu. Y la misma guía es la que nos envía hacia Mateo capítulo 5, versículo 3. Y es por eso que tenemos que aclararlo y enseñar esto: quiénes son los pobres de espíritu. Pues los pobres están a la vista, los que carecen de bienes, los que pasan calamidades, podrían estar a la vista de nosotros y decir: ese es un pobre, porque pasa muchas necesidades, muchas carencias, no tiene bienes. Y si el concepto es demasiado amplio, podría llegar a cualquiera a confundirse, creyendo que por ser pobre se obtiene la vida eterna. Pero si usamos solo el término pobre, cualquiera que escucha estas enseñanzas o esta palabra por primera vez, el evangelio por primera vez, podría confundirse pensando que por el hecho de ser pobre ya se ha ganado la vida eterna. Pero no es a eso lo que se refiere nuestro Señor Jesús, sino que a los pobres, pero pobres de espíritu. Se está refiriendo a aquellos que tienen una pobreza, pero paupérrima espiritualmente. Y no se está refiriendo a una clase social o personas sin dinero ni riqueza. No se trata de eso, porque aún los ricos, aunque de manera difícil, también pueden entrar en el reino de los cielos si ponen su confianza en Cristo Jesús y no en las posesiones. Tampoco se refiere a aquellos que han optado por una pobreza voluntaria, creyendo que pueden cumplir de esa manera con esta bienaventuranza. Por lo tanto, mis hermanos, en mi caso, al compartir esta enseñanza, no le daré el sentido que le da la guía en el punto número 1 a los pobres, porque le está orientando a los pobres de manera material, porque han sido marginados y excluidos, sino en el sentido tomando en cuenta la frase completa de nuestro Señor Jesús: los pobres de espíritu. Y es la manera como voy a compartir esta palabra en la célula del próximo día sábado. Entonces, mis hermanos, la pobreza de espíritu se la puede tener tanto una persona rica con muchas posesiones, como también una persona que carece de ellas, que puede ser una Débora, puede ser un Caleb, puede ser un David, pero también tener o ser un pobre espiritualmente. Es decir, el pobre de espíritu es aquel que está convencido respecto a su pecado y a la culpa de sí mismo. Al verse culpable y sentirse culpable ante la mirada escudriñadora de Dios, sin sentirse sabio en su propia opinión y estimación. Es decir, que es una persona que reconoce completamente sus carencias espirituales. Y para esto, la palabra correcta, y con el respeto a las personas que editan la guía, la palabra que utiliza en el Nuevo Testamento es la palabra tokos, para referirse a pobreza, y no la palabra anau que aparece en la guía, y no esa palabra que es usada en el Antiguo Testamento. Pero el sentido de esta palabra que habla de pobreza se refiere al que no tiene ni siquiera para el día de hoy, al peor de los pobres, al paupérrimo, pero espiritualmente hablando. Los que están en bancarrota espiritual y que la han reconocido, y reconocen que no cuentan con ningún crédito en alguna de las obras con las cuales presentarse delante de Dios, que no cuentan con ninguna obra que ellos puedan hacer y que entienden que por su condición moral no podrían ni siquiera hablarle a Dios de alguna manera, porque no hay nada de bueno con lo que puedan acercarse a Él
considerándose en esa bancarrota de que nada han podido hacer, y que por lo tanto, reconociendo su condición de bancarrota espiritual, de extrema pobreza espiritual, han ido a Dios y han hecho esa confesión delante de nuestro Señor, pidiendo perdón. Han visto hacia la cruz y han aceptado el sacrificio de Cristo en su beneficio, permitiendo que la sangre derramada en la cruz del Calvario les limpie de sus pecados. Y saben que en el día del juicio lo único que podrán traer son los méritos de Cristo. Estos son a los pobres que se refiere nuestro Señor Jesús. Sí, a los que están encorvados, doblados, afligidos, de ver su condición de bancarrota espiritual, y que al reconocerla acuden hacia la misericordia de nuestro Dios para recibir la divina gracia de nuestro Señor, sabiendo que no cuentan con absolutamente nada en ellos, con lo cual puedan presentarse para hacerse una autojustificación, diciendo que por ello merecen, o que por algo que hayan hecho, o por lo que son, pueden optar a la vida eterna. Esos son los pobres a que se refiere nuestro Señor Jesús. Y Él lo dice en este versículo que acabamos de leer, los pobres espirituales. El punto número 2 dice, ¿cómo vivía la gente del pueblo en el primer siglo? Mis hermanos, una vez más, no contiene versículo de referencia. Y la guía da una explicación de cómo era el estilo de vida o cómo vivía la gente en Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesús, enfocado en la pobreza material, en las carencias, en el sufrimiento a causa del yugo romano y de los impuestos que tenían que pagar, y así también que para poder sobrevivir en medio de esas carencias y pobrezas se vendían en esclavitud o pedían limosnas. Describe el punto número 2 una carencia y pobreza muy profunda, muy marcada en los tiempos en que nuestro Señor Jesús vino a desarrollar su ministerio. Y dice que es muy parecido al estilo de vida de nuestros días. Y les decía, mis hermanos, la guía se está enfocando en la pobreza material. En este punto número 2, la guía se está enfocando en los pobres, en los que carecen pobreza material y en la exclusión social. Y sí, mis hermanos, es una realidad que hay pobreza, exclusión, marginación social, y vemos como siempre la ha habido. Y sí, nuestro Señor está interesado en las necesidades de sus hijos, en los problemas, en las carencias que pasa. Pero también recordemos que nuestro Señor Jesús dijo, no os afanéis por lo que habéis de comer, de beber, o por lo que habéis de vestir, pues Él tiene cuidado de nosotros, que nuestro Padre que está en los cielos sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y nos decía que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces nuestro Señor está cuidando de su pueblo y sabe muy bien las carencias que tiene. El principal deseo de nuestro Señor Jesús es que las vidas no se pierdan, que el hombre proceda al arrepentimiento. Y veíamos en el mensaje de nuestro Señor Jesús que Él anunciaba el reino de los cielos. Y ahora dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y acabamos de ver que un pobre de espíritu no lo es solamente alguien que tiene carencias materiales, sino aquel que ha reconocido su extrema pobreza, su extrema carencia, su estado paupérrimo delante de Dios. Y que tanto pueden ser personas ricas como también personas pobres materialmente, porque se puede ser muy pobre materialmente, pero en el interior llegar a considerarse que no necesita de Dios, tener mucho orgullo, mucha vanagloria, y siendo pobre materialmente. Se puede ser pobre materialmente y tener un corazón lleno de vanagloria, de egoísmo, de altanería, de altivez, de enaltecimiento, de orgullo, de presunción. Por lo tanto, no necesariamente el ser un marginado socialmente, el ser un excluido socialmente, el tener falta de oportunidades socialmente, no necesariamente nos hace aptos para el reino de Dios. Porque, como podemos ver, los que tienen la guía de estudio pueden ver en el punto número 2 que describe cómo vivía la gente en el primer siglo, con mucha carencia, con muchas necesidades, con exclusiones, bajo el sometimiento del yugo romano, con altos impuestos. Estaban marginados socialmente, con muchas carencias sociales y materiales. Y nuestro Señor Jesús encontró así a su pueblo, pero también dice su palabra,
a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y tratando, mis hermanos, de darle un sentido a este punto número 2 que establece la guía de estudio de cómo vivía la gente en el primer siglo y que lo compara al final con las condiciones actuales, podemos decir que no podemos cometer el mismo error que cometieron los del primer siglo, porque aunque también hay mucha carencia, exclusión social, mucha falta de oportunidades, esos aspectos visibles no necesariamente revelan el estado espiritual de la persona, diciendo que por las muchas carencias también tiene una pobreza espiritual. El punto número 3 nos dice, bienaventurados los pobres. Y aquí está usando las palabras de nuestro Señor Jesús. Así comienza la porción que hemos leído. Bienaventurados los pobres. Pero agreguémosle, mis hermanos, los pobres de espíritu. Y para este punto número 3 tampoco tiene versículo de referencia a la guía de estudio. Mis hermanos, nosotros compartimos la palabra de nuestro Señor. Hablamos de Cristo Jesús. Nuestra palabra está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Por tanto, la palabra que vamos a compartir debe ir respaldada con la palabra del Señor. Porque no son razonamientos humanos, no son razonamientos filosóficos terrenales los que vamos a compartir. Porque argumentos sociales abundan en esta tierra. Argumentos humanos abundan en este mundo. La diferencia de la palabra que proclama el pueblo de Dios, el cristiano, es que va respaldada y amparada en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que apoyarnos en versículos bíblicos para compartir la palabra de nuestro Dios. El punto número 3 tampoco tiene un versículo de referencia, pero el punto número 3 dice, bienaventurados los pobres. Entonces está tomando las palabras de la porción bíblica que hemos leído. Simplemente tenemos que extenderlo mucho más porque son palabras de nuestro Señor Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu. Ahora el sentido que le da también la guía a este punto número 3 es también un sentido material, porque se refiere a los hambrientos, a los sedientos, a los despojados, a los que no tienen dónde vivir, a los que sufren y lloran, los que se sienten atormentados. Se refiere a los que tienen muchas carencias materiales. Entonces, mis hermanos, también podemos darle un sentido a lo que describe la guía aquí con estas carencias materiales, porque si las condiciones actuales no son muy diferentes a las condiciones del primer siglo, que nuestra palabra lleve esperanza a aquellos que tienen estas carencias materiales, pues hemos visto cómo nuestro Señor Jesús cuida de nosotros. Él es nuestro proveedor. Él conoce que tenemos necesidad de todas estas cosas y que teniendo a Cristo Jesús en nuestros corazones, habiéndole recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tenemos ahora también a nuestro Padre Celestial, que dice la palabra de nuestro Señor, que Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Ahora, esta palabra a estos pobres espirituales, nuestro Señor Jesús los llama bienaventurados, porque para llegar a ser pobre espiritualmente es necesario haber sido despojado de algo, haberse vaciado de algo y no contar con nada espiritualmente. Principalmente haberse vaciado de toda vanagloria, la que conlleva altivez, es decir, creerse mejor en todo. Altivez, que consiste en creerse por encima de los demás y que incluso no necesita de Dios. Altanería, creerse mejor que todos. Egoísmo, que consiste en una abundancia del yo, creer que todo le pertenece y que por lo tanto no tiene por qué compartir y que tampoco reconoce a Dios como fuente de provisión y por lo tanto no reconoce la gracia de Dios. El enaltecimiento de elevarse a una mayor dignidad, el orgullo y la arrogancia, que es una autosuficiencia y una autoexaltación inspirado en conceptos de méritos propios y no reconoce sus propios errores, y de esta manera se es una persona que prácticamente nunca pierde, pero también nunca aprende nada. La presunción, que presume de todo lo relacionado a la apariencia. Para ser pobre espiritualmente es necesario carecer de todo ello, reconocer que no contamos con nada, con ningún mérito propio, nada de qué vanagloriarnos, nada en qué confiar,
y que para tener parte en el reino de Dios lo único que necesitamos es la misericordia y la gracia de Dios. Mis hermanos, por lo tanto, para ser súbdito del reino de Dios, de este reino, es necesario ser pobre espiritualmente. Y para ser pobre espiritualmente es necesario nacer de nuevo, careciendo de toda esa vanagloria, habiendo nacido de nuevo. Entonces se es una persona humilde. Y yo enfatizo en esto, porque la guía dice que no es así, en el punto número 1, sino que son los que carecen de oportunidades y que son excluidos. Pero nuestro Señor está hablando en un sentido espiritual, no material. Entonces la manera para ser pobre espiritualmente es nacer de nuevo. Y habiendo sido transformados por Dios, por el poder del Espíritu Santo, venimos a ser esa nueva criatura y venimos a ser humildes, es decir, dóciles a la voluntad de Dios. Por lo tanto, alguien que es pobre de espíritu es alguien humilde. Lo digo en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y honra del Señor y con la dirección que le he pedido a mi Señor para compartir esta palabra. Por lo tanto, solo siendo cristiano, habiendo nacido de nuevo, se puede ser pobre de espíritu y ahora se vive para Dios. Ahora estos son a los que nuestro Señor le llama bienaventurados, es decir, felices, porque estos dependen de Dios y porque está vacío, se considera completamente vacío y ahora su deseo es llenarse, llenarse y llenarse de Dios. Por lo tanto será feliz, bienaventurado, porque permanece disfrutando de la gracia, de la misericordia, del poder de Dios, gozando de manera plena el vivir en la comunión con Dios. A esto nuestro Señor le llama bienaventurados. Y dice nuestro Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es una plena, una completa felicidad, la bienaventuranza realizada en la vida del pobre espiritualmente. Esa recompensa, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios habita con el humilde. Estos son los ciudadanos del reino de Dios, los que han creído en Cristo Jesús y han doblegado su voluntad a la voluntad de Dios y ahora viven para Dios, practican los valores del reino de Dios y están sujetos a la ley del reino de Dios y permiten que su vida, permiten que su diario vivir sea una vivencia de los valores del reino de Dios. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Dios me le bendiga. Mis hermanos, estos son los comentarios la aportación que puedo dar, pidiendo primeramente a nuestro Señor Jesús que sea Él quien dé la dirección para compartir esta palabra y de llevarla a cada uno de ustedes. Así que mis hermanos, si les pueden servir en algo, son presentados. Pero usted, mi hermano, como siempre estoy seguro que lo hace, pidiendo la dirección de nuestro Dios, la guianza, la ayuda y el respaldo del Espíritu Santo para compartir la palabra de nuestro Dios. Y mi hermano, mi hermanita, nuestro Señor le ha dado mucho a usted, le ha dado tanto. Así que déjese usar por nuestro Señor y por su Espíritu Santo al compartir esta palabra. Y como recomendación, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, permita que el Espíritu Santo le use, que hable a través de usted y no lleve la guía o guárdela y no lea parte de la guía, tampoco vaya a leerla. Déjese usar por el Señor. Él le ha dado mucho, mi hermano. No en vano le ha levantado como siervo, como sierva, como líder, como lideresa. No en vano le ha levantado. Él va a usarle. Así que confíe en el respaldo de nuestro Dios, en la cobertura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, no vaya a leer la guía, mi hermano, mi hermana, y vayamos con la autoridad que nuestro Señor nos ha delegado, con la cual nuestro Señor nos ha mandado. Vamos, mis hermanos, vamos a pregonar esta palabra, porque nuestro Señor Jesús quiere hacer mucho a través de cada una de nuestras vidas. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, mi Dios bendito, que nos has permitido estudiar a través de este medio. Buen Señor, te rogamos, Padre Celestial, que seas tú, mi Dios bendito, y bajo tu cobertura y tu dirección, que vayamos a compartir esta palabra.
Te rogamos, Padre Celestial, que a través de esta palabra que vamos a compartir, lleve sanidad a los corazones, liberación de la esclavitud del pecado, salvación y vida eterna, mi Dios bendito, para los necesitados, y un reconocimiento en cada corazón del estado de necesidad y de pobreza delante de ti, Señor. Te pedimos que salva las vidas, Señor, y agrega más vidas a tu reino. Haz tu obra, bendito Dios. Haz tu obra, Espíritu Santo. Haz tu obra, bendito Redentor. Gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta para proclamar también tu reino. Y que toda la gloria y toda la honra sea a ti, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.